Vuelvo a chayar, ya vino el sueño del carnaval. En mis sueños por volver, tu vino me está chumando. Y con lágrimas de estrella, tu luna me está llamando. Voy tejiendo serenatas para tu balcón riojano. Vuelvo a La Rioja, vuelvo a chayar, ya vino el sueño del carnaval. Vuelvo a La Rioja, vuelvo a chayar, ya vino el sueño del carnaval. Guardo un sitio en tu jardín para mis rosas llorando. Bueno, hoy estamos acá en Chilecito, rodeado de sus cerros, como dicen acá la gente, y vinimos a conocer la posada de Nocenta Piceta. Hoy acá nos va a recibir su nieta, que es la que está encargada del museo, que lleva su nombre y sus obras. La vamos a ingresar adentro para conocer un poco de la historia de esta escultora. Su nieta nos va a contar un poco de todo esto. Vamos a llamar a Claudia Piceta para que nos atienda. Claudia. Bueno, buenos días Claudia, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Encantada de poder conocer un poco la historia de tu abuela. Bueno, gracias por haber venido a este lugar, y si bien ustedes en algún momento pensaron por ahí visitar otro espacio en donde se mostraba la obra, bueno, hoy vamos a visitar la casa de ella, que funciona como posada, y vamos a ver también parte de la obra que dejó doña Nocenta. Ahora vamos a ingresar entonces a la sala, Claudia, para que nos expliques un poco todo el trabajo de tu abuela. ¿Cómo no? Pasemos por acá. Sí. Esta casa tiene más de 100 años. Y por supuesto lo que decidimos armar dentro de este pequeño espacio, mostrar una parte de su trabajo y que esté de manera permanente, sí, en donde, digamos, podemos observar partes de sus dibujos, fotografías, algún escrito, y esto hace al enriquecimiento que tiene este lugar, porque, bueno, mucha gente no solo viene a hospedarse, sino que también toma contacto con quien fue doña Nocenta Piceta, y sobre todo muchos preguntan ¿por qué este lugar se llama así? Entonces esa curiosidad de posada Nocenta Piceta hace, digamos, que ellos puedan empezar a transitar por esta historia que tiene muchos matices, pero fundamentalmente el ejemplo de una persona que sin haber estudiado arte, que empieza a partir de los 63 años y justamente después de un acontecimiento que fue bastante brusco, que fue la pérdida de su único hijo, mi papá, que muere a los 31 años en un accidente. Esto hace que ella haga ese giro en esta vida y que decida homenajear a este hijo fallecido y empiece a trabajar lentamente en esta obra. Y por supuesto, como autodidacta, tiene todos los inconvenientes propios de una persona que está empezando a trabajar con materiales que no conoce, sí, y sobre todo a descubrir sus talentos, que es lo que le permite seguir avanzando hasta los 86 años que muere. O sea, ella de un acto doloroso, digamos, surgió en ella esa parte artística impresionante que la llevó a hacer todas estas obras. Tal cual. Cuando hablamos de talentos,
probablemente todos tenemos una cantidad incontable de talentos de los cuales no somos conscientes. Ella siempre manifestó mucho interés por el arte en general, por algunos autores como Miguel Ángel, como Leonardo, en donde siempre manifestaba y siempre decía cuánta admiración despertaba en ella el poder ver sus trabajos, sus obras. Por supuesto, esto a lo largo de toda su adolescencia. Nocenta es italiana, venida, digamos, desde Italia a partir de los 22 años. Mientras tanto, en todo ese interín, conocía Roma, veía estas obras y siempre hablaba ella de su gran impacto que esto causaba. O sea, ya manifestaba sensibilidad y emoción ante cualquier manifestación de arte. Esto lo concreta cuando pasa el tiempo, cuando a raíz de esta situación, como te contaba, mucho más allá de una cuestión trágica y dolorosa, ella lo vive como un motivo de esperanza y de continuidad. Mi papá había nacido la noche de Navidad, con lo cual en su promesa ella dice: voy a hacer un pesebre, y con 63 años empieza a trabajar en este armado del pesebre, y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, ya no solo eran las piezas del pesebre, sino también lo que iba surgiendo con el dibujo, los bocetos para las esculturas, y se anima, ella misma, consigo misma, se anima. Entonces, a partir de los 70, 72, 75, logra esto que es poder de algún modo dominar el material, que es la arcilla, y por supuesto trabajar en este tipo de esculturas en arcilla. ¿Cuál es la técnica que usaba? Modelado. Ella tomaba, primero boceteaba todo lo que quería trabajar. Como podemos observar, los dibujos de ella son de una alta calidad, en donde también de manera autodidacta y en su juventud ella refleja estos trabajos en lápiz, en tinta china, siempre por supuesto dentro de lo que es el entorno y el predio de la casa, o sea, como una actividad anexa a todas las labores que ella hacía durante el día. Se tomaba sus tiempos para decir, bueno, dibujo en su juventud. Esa base tan buena que tenía con respecto al conocimiento de medidas, proporciones, es lo que ella después utiliza cuando empieza a trabajar en la escultura con arcilla, o sea, el modelado. Tomaba el bloque de arcilla y con una serie de elementos que le colocaba por dentro para hacerlos un poco más fuertes, más sólidos, más resistentes, y con su dibujo a la par, ella iba modelando lo que había boceteado. Interesante su forma de trabajo, porque también cualquier situación de música o de poesía que llegaba a sus oídos eran también aquellos que conducían a esta musa en la cual ella basaba sus trabajos. Hay canciones de María Elena Walsh en donde ella reconoce esa potencialidad que tenían las letras como para inspirarla a hacer determinados trabajos. Qué increíble cómo se mezclaban las dos, bueno, todas las cuestiones de arte. A ella evidentemente ya venía, en su ser estaba eso, ¿no? El arte estaba in situ, como se dice, ¿no? Así es. Cuando ella llega acá a la Argentina, su llegada al país fue, en primer lugar, por un compromiso que habían hecho ya casándola, y conoce prácticamente con quién iba a convivir, con quién iba a pasar el resto de sus vidas, acá, con una diferencia, mi abuelo, de más de 40 años con respecto a ella. Y de ese matrimonio nace este único hijo en Navidad. ¿Por qué cuento esto? Porque uno de los primeros regalos que ella
pide o que ella recibe de parte de mi abuelo es una cámara de foto. Entonces tenemos fotografías del año 1930 con una intensidad y con una creatividad que llamaba mucho la atención, y ella, espacio que tenía o que le figuraba una imagen, la tomaba la fotografía. Y desde Chilecito, en aquel entonces, mandaba a que se revelen en Rosario, porque aquí no había quien haga ese trabajo. Bueno, la fotografía forma parte de este esquema intelectual que se va armando en ella, porque también tenía esa particularidad de que utilizaba varias cámaras, probaba y siempre basaba sus resultados en cuanto a la prueba y el error. Y hay un pequeño cuaderno en donde ella va contando a qué hora había tomado esa imagen, qué tipo de diafragma había utilizado, con lo cual también deja detallado cómo era su procedimientos y sus experiencias. En base a eso, por supuesto, hoy hay muchas imágenes que contamos de Chilecito de aquella época, en el caso de la Cuesta de Miranda, que es muy importante para nuestro espacio. Contamos con imágenes tomadas por ella cuando aún la cuesta se estaba construyendo. Directamente de sus principios, ¿no? Exactamente. ¿Y ella cómo hacía con el idioma? Porque, ¿cómo hizo? Muy buena su pregunta. Cuando llega acá al lugar, por supuesto, es un lugar el que ella aprecia de por vida, ¿sí? Es un lugar con el cual ella dice, si tuviese que volver a repetir la misma historia, volvería a hacer exactamente lo mismo. Contrata una maestra que venía a enseñarle dónde estaba, en primer lugar, geográficamente. Claro. O sea, en qué lugar había llegado él, si bien ella tenía un conocimiento de lo que era mínimamente la Argentina, claro. Estamos hablando de una inmigrante en donde la situación económica, cuando ella llega acá, estaba resuelta, porque mi abuelo, con esa diferencia de edad que había entre ambos, ya era viudo, ya tenía su comercio funcionando. Entonces, no es de las inmigrantes que tiene que venir como muchos llegaron a hacer la patria. A hacer la patria. Ella, digamos que ese tema acomodada, digamos. Exactamente, ya lo tenía un poco resuelto, lo que le permite de algún modo poder darse estos pequeños gustos de tener a alguien que le enseñe el idioma, de justamente de poder aprender todo el contexto de cómo se vivía acá, cuáles eran las costumbres. Entonces, de esa manera comienza ella a tener una mejor comunicación con todo lo que la estaba rodeando. De por sí viene sola, sin familia, y bueno, y eso hace que muchas personas pasen a ser buenas amigas y a tener gran cantidad de amistades para poder de algún modo sobrellevar esto que en algún aspecto tal vez no le resultó por ahí un poco, fácil. Lo más difícil vendría a ser lo que le pasó, porque ella económicamente no tenía problema, pero en lo emocional siempre está esa cuestión de la lejanía, de toda su familia. También tenía la posibilidad de poder visitarlos y de mantenerse en contacto con su pueblo, que nunca lo perdió. Y bueno, todo eso de algún modo revaloriza siempre más este lugar, porque este lugar, si hubiese sido un lugar de aislamiento, en donde ella pierde el contacto, como muchos ha pasado con su familia, probablemente la historia tal vez hubiese sido otra. Claro, quizá no hubiera vuelto, se hubiera ido y no regresado, ¿no? Exactamente. O sea, esto fue una elección después para ella, como vos me contabas anteriormente. Es una elección, ella acá fue feliz de alguna manera, ¿no? Sí, y eso se comprueba cuando queda viuda y cuando ella tiene la posibilidad de volverse a su país, a su pueblo, ya con mi papá, y sin embargo ella hace un viaje en donde está un par de meses en Italia, en su pueblo, pero sin embargo regresa
con lo cual confirma nuevamente su afecto y gratitud a este lugar. Agua Don Jorge, estamos al servicio de la comunidad, mejorando nuestras unidades para una mejor atención. Llámenos al teléfono 03437 480 284. Agua Don Jorge, estamos en Supremo Entrerriano 117. Bueno, este es su cocina. Como vemos, la cocina de hierro es la cocina original de esta casa. Cuando ella llega acá, que llega en el año 1930, esta cocina ya estaba. Ya estaba instalada acá. Ya estaba instalada. ¿Y en este mismo lugar? Y exactamente en este mismo lugar. Hoy tiene una serie de refacciones el espacio para mantenerlo, pero era su espacio de trabajo, en donde ella tenía las mesas con la arcilla. O sea, usted entraba acá, hoy se lo ve ordenadito, sí, pero una persona que trabaja con arcilla poco orden tiene en este sentido. O sea, tiene sus trapos mojados, su sí, agua, etcétera. Entonces, pasta exactamente, su modelado, todo ella lo hacía acá, en este espacio, en donde, por supuesto, la gente entra muchas veces, pide ver este lugar, y donde hoy están conservadas algunas de sus pertenencias más queridas. Ha sido una mujer que ha tenido muchas cosas. Tenía mucho sentido de la estética principalmente, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo miraba, por ejemplo, determinadas facciones que después ella decía me sirvieron para poder hacer un rostro o la expresión de las manos. Entonces siempre estaba como en un estado, no sé si se podría decir de alerta, pero sí de observar, no de crítica, hagamos la diferencia. Claro. Simplemente ella decía, tomo esto, que es lo que me sirve para poder trabajar. Claro, todo lo que ella iba viendo le servía para después trasladarlo a sus obras, ¿no es cierto? Sí, claro, y de hecho hay algunos rostros en las esculturas que son de algunas conocidas, de algunas hijas de sus amigas, de nosotros los nietos. Todo le servía a ella como para, bueno, esto lo puedo llevar tanto al dibujo como a la escultura. Claudia, ¿y ella como abuela, has podido compartir algún tiempo con la abuela? Sí, sobre todo los últimos años, en donde tiene dificultades en la salud. Bueno, tiene un problema en donde queda paralizada la mitad del cuerpo, y aún así ella continúa trabajando con la otra parte que sí le respondía. Por supuesto ya modelaba menos cosas, pero sí seguía, como ella decía, mantengo la mente ágil, y lo poco que podía escribía con una lucidez realmente extraordinaria. Siempre está manifiesto en cada pieza que ella hacía, estaba dedicada a alguno de los 3 nietos. Somos 3 hermanos de este matrimonio, y justamente contándonos por qué hacía determinadas cosas. Ella ejerce mucho o practica mucho de su vínculo de la manera en que podía, y bueno, y lo hace contando a través de sus trabajos, no solo de sus trabajos con arcilla, de sus trabajos cuando nos bordaba cosas, cuando nos hacía llegar libros y regalos para la escuela. Hay infinidad de detalles en donde la presencia de ella siempre estaba, aún a pesar de no estar juntas. Claro, pero viste que esa educación que sabían dar muchas veces, también las personas europeas generalmente tenían ese tipo de transmitir lo que ellos sabían o lo que querían hacia sus hijos y sus nietos también. Puntualmente, con respecto al tema de Nocenta, sí. Hay un baúl en donde hasta el día de hoy sigue siendo un baúl lleno de magia,
porque mis hijos también lo abren y lo ven, y en ese baúl donde ella transporta parte de su historia, telas hechas a mano cuando era chica, hilvanadas con su mamá, fotografías que traían de su pueblo, ese baúl en donde es increíble, ¿no? Pensar cómo su historia a veces estaba resumida en estos espacios. Nosotros lo conservamos como un gran tesoro porque es la presencia de su historia en este lugar. Es hermoso y tal vez no todos podamos transportar un baúl en nuestras vidas ni guardar cosas ahí, pero no deja de ser, hasta si usted lo quiere llevar a un espacio mágico en donde abrir es conectarse. Muchas cosas cuando a veces hasta por ahí nos contamos, obviamente me toca a mí transmitir qué se me dijo o de qué forma ella hubiese querido tal que suceda determinadas cosas. Siempre hablaba de que con respecto a los niños, sobre todo, había que seguirles mucho el ritmo de ellos. Ella logró disfrutar a 3 de mis 4 hijos, porque bueno, yo ya estaba instalada acá en Chilecito y cada vez que los chicos venían, siempre tenía un cuento para contarles hecho por ella, escrito por ella. O que dibujen, o que jueguen con ella, o que jueguen con la arcilla, y ella siempre decía, no le lleves la mano para que el dibujo salga mejor. El dibujo sale como ellos lo hacen, y guardaba cada pieza que ellos hacían, cada pequeñez, y ella decía que formaban parte de sus mejores obras de arte. Esto forma parte de lo que es ya la posada en sí. ¿Qué hicimos con este lugar? En primer lugar, mantenerlo. Para nosotros era, si bien es la casa o fue la casa familiar, fue importante el haber tomado esta decisión, porque bueno, muchas veces uno está y otras veces no está, para que este lugar se mantenga. Estos edificios, si uno no los abre, no los ventila, etcétera, si no le hace un trabajo de mantenimiento permanente, no se deteriora. Entonces, abrir la posada Nocenta Piceta fue realmente decir, conservamos el lugar. Por lo tanto, los pisos, los juegos de dormitorios, las lámparas, todo forma parte del mobiliario original que tuvo esta casa. Claro, o sea, todo es historia acá, toda la Por parte. supuesto, están mantenidos, refaccionados, etcétera, pero lo que mostramos es lo que se vivió. Entonces estamos hablando de muebles que por ahí tienen 70 años, en perfectas condiciones, habitaciones que simplemente reflejan qué fue este lugar y cómo es hoy este lugar. Eso ha sido un desafío muy importante, porque al margen de que uno pueda hospedar gente y contarles o no la historia, uno sigue transitando por este lugar que ya lleva más de 100 años. Eso es lo más importante, digamos, y eso es como el compromiso que has adquirido vos de tu parte como familiar directo, de conservar esto, que no se pierda, porque ella ha dejado tanta historia y vos tomás como la bandera para seguirla. En algún punto sí tomo la posta. La familia está comprometida también, mis hijos también están comprometidos con esta cosa de continuidad, que es tan importante cuando uno va a hacer una revisión y cuando uno dice, mi familia fue o estuvo en tal lugar y hoy podemos conservar y mostrar aquello que en aquel momento también fue importante para ellos. Entonces, esta continuación que uno le da a estos espacios genera mucho afecto en las personas. Genera esta cosa de qué suerte, qué lindo, qué bien que puedo estar en este lugar en donde no hay historias inventadas, sino que son cosas
o espacios que se utilizaron y que hoy los continuamos. Bueno, aquí estamos en otra de las habitaciones en donde esto ya es un estilo un poquito más recargado, es un estilo tipo Tudor, en donde las maderas están todas talladas a mano y se ve el diseño también increíble, pero real, es el diseño puesto por Nocenta, porque ella dibujó estos grabados que hay en madera y trajo a la persona para que los haga acá en el lugar. O sea que tienen este juego dormitorio, que era el que utilizaba ella, muestra también esta exquisitez con la que ella quería vivir, Claro, claro. sin olvidarse siempre de que esto es una época, no la época en donde ella comienza, digamos, con todo este trabajo de arcilla, que es una época posterior, en donde su situación inclusive económica era distinta, en donde hay sacrificios para poder llevar adelante su obra. Esta época es la época de bonanza en su juventud. Me decías, los techos, Claudia, son también con madera, ladrillo y... Con respecto al tema de los techos, han sido restaurados y conservando siempre la originalidad y el estilo de este lugar. En este caso, bueno, son los ladrillos tipo ladrillos tejuelas, ladrillos más finitos, en donde apoyados sobre maderas, arriba con una capa de protección al ladrillo y la chapa. Este sistema de casas, que es toda de adobe, funciona muy bien en esta zona. Son totalmente térmicas, o sea, en invierno no tanto frío, en verano no tanto calor y por supuesto sísmicas. Cuando uno empieza a ver antisísmicas, cuando uno empieza a ver cómo se construyeron los cimientos, las capas de aire que hay entre el piso de pinotea y el otro piso, es un estilo en donde fundamentalmente está la inteligencia de aquellos que sabían hacer este tipo de construcciones para este lugar. Claro, cada cosa se ha hecho con mucho conocimiento del suelo y de todo el ambiente donde se iba a construir, ¿no es cierto? Porque no tiene una rajadura, no se ve ningún desperfecto. Bueno, justamente el ojo nuestro siempre por ahí observando algunos detalles, como para que no suceda nada, que no vaya algo para... Hoy nuestros tiempos climáticos han cambiado, con lo tanto, bueno, también debemos prestar mucho más atención, porque esto fue construido en un determinado clima que hoy ya no lo tenemos, o sea, Chilecito, La Rioja en general, está teniendo mucho más humedad. Entonces, bueno, también hay que observar más de cerca y para poder hacer un mejor mantenimiento de este lugar. Sin embargo, podemos decir con total tranquilidad que este lugar va a seguir estando en pie y ojalá tire unos cuantos 100 años más. Mirando acá en el espejo de Nocenta y te preguntaba, Claudia, ¿tu abuela era muy coqueta? Siempre, aún hasta en los últimos, digamos, en los últimos días, ella se arreglaba un jopito negro que se colocaba así en la frente, con el pelo bien teñido, las cejas delineadas, los ojos pintados también con un delineador, hacía parte de su personalidad. En su juventud ha sido una mujer muy bonita, y justamente haciendo hincapié en donde ella decía que siempre las mujeres, bajo las circunstancias que sea, debíamos estar arregladas. ¿De qué signo era? ¿Era de Libra? No, ella nació el 4 de marzo, el 10 de marzo, perdón, de 1904. Era de Piscis. Claro, porque generalmente las mujeres de Libra son así tan estéticas, ¿no?
También las tienen, las de Piscis son también mujeres. Son por eso, en ese caso me llamaba la atención, porque digo, no es normal, no es común, digamos, que una mujer sea así, que tenga esa cuestión de la estética permanente. Hay artistas que hacen obras maravillosas, pero en su persona son bastante desalineadas, pero ella evidentemente no era su estilo ese. No, y es bueno aclararte algo. Vos dijiste artista. Yo en las pocas oportunidades que tuve, digamos, de ver cómo se desempeñaba ella en una oportunidad puntual. Golpean la puerta de la casa y estaba conversando estábamos charlando y dicen, vengo a ver porque me dijeron que acá vive un artista. Y ella me indica a mí que le diga que no. Entonces voy hasta la puerta y le digo, no señor, no vive ningún artista. Pero ¿cómo? Si a mí me dijeron que acá vive un artista. Entonces abro la puerta y le digo, bueno, a ver si ella le puede explicar la diferencia. Si es o no artista. Entonces este hombre pasa, por supuesto, muy sorprendido con su señora y ella le pregunta cómo era su nombre y le dice, mire, no soy un artista. Artista era Miguel Ángel, Leonardo. Dice, estoy muy lejos de ser un artista. Simplemente hago este tipo de cosas. No se autorreconocía como artista. Claro, le faltó a ella, o sea, siempre sintió como que había un lugar mucho más alto para decir artista, ¿no? Exactamente. El arte que concebía Nocenta, como dijimos antes, sin crítica alguna, porque mucha gente venía a verla, pintores, escultores, músicos, gente que escribía, y ella a todos sonreía y con todos compartía y a todos les preguntaba de qué manera o cómo o qué técnica utilizaban. Sin embargo, la vara de ella estaba puesta en declarar artista a estos que te mencioné. Los demás, bueno, supongo que en su pensamiento serían personas que hacían determinadas cosas. Pero claro, no lo consideraba en ese espacio del artista, digamos. Para ella era enorme eso, por eso no lo podía considerar. Ella creía que no era artista, ella incluso tampoco. No tenía esa cualidad digamos, en donde normalmente una persona que hace arte o que hace una exposición o que se presenta como tal, se presenta como artista. Nunca la escuché siquiera en pensarlo en voz alta. ¿Y ella participó así, estuvo en muestras y esas cosas o no lo hizo nunca? Nunca. Siempre era visitada y, por supuesto, en más de una oportunidad le pedían y ella decía, bueno, llévese cualquiera y muéstrela a usted, pero nunca ir personalmente a los lugares y pararse al lado de una escultura hecha por ella, no. De hecho, de ahí también vienen cantidad de piezas que nunca fueron devueltas, en donde hicimos en una oportunidad, por supuesto hay gran cantidad de piezas que ella regala, pero también hay otras que no fueron devueltas, que ha prestado por ahí a museos o a algún tipo de entidad pública, y bueno, y quedaron, cuando fuimos a hacer el recuento, varias de ellas no estaban. Tiene un proceso de trabajo corto, relativo, son 15 años. Estamos hablando desde los 70 años hasta los 86, lo que significa un periodo muy corto, pero muy intenso en cuanto a la producción. Cualquier persona estaría en su decadencia, digamos, física, no, lógicamente por la edad, pero aparte también generalmente ya está llegando a la ancianidad mal y sin embargo ella lo transformó todo eso en trabajo, en arte, en crear. Qué maravilloso. Se dio su espacio. Siempre pienso cuando tengo que recordarla, digo, qué extraordinario que ella haya generado ese espacio en donde, si bien tenía por ahí probables inconvenientes de salud, lógicos de
de diagnósticos tal vez no correctos, etcétera. Sin embargo, ella genera un espacio en el cual no solo es creativa, sino que también es feliz. Claudia, ¿me contás entonces la historia de esto? Esto es una de las tantas pequeñeces y pequeñas historias que tenemos en este lugar. Esta vitrola también acompañó muchas fotografías que se tomaron de mi familia junto a la vitrola. Es del año 1904 y era un objeto muy apreciado por Nocenta. Por la música, Por ¿no? la música, así que muchas veces la hacía sonar y obviamente Cantaba. Primavera si questa campagna è tutta in festa con le sfide e cantizioni. Passano le belle campagnole così fresche al primo sole che rimangono nel cuore. Anche i fiori allora cantano un ritornello d'amore. Nell'aria profumata un canto vola. O campagnola, o campagnola. ¿Llegaron a aprender un poco de italiano ustedes también? sí, es parte de nuestra, si bien no lo hablamos muy bien, pero lo entendemos y lógicamente es nuestra, no lengua madre, pero sí está muy vinculado, inclusive a muchos escritos que han quedado acá en la biblioteca, de cuadernos o de pequeños detalles que se escriben en los libros, están escritos en italiano. Sí, Claudia, y esto me decías que es un mapa mundi que ella realizó a los 70 y ¿cuántos años? 74. Todo este mapamundi que está representado aquí en la pared está trabajado en escala, o sea que a cada montaña, a cada río, a cada uno le dio el color y la proporción exactos. Y el marco, que también está hecho en cemento, está hecho afuera y adosado a la pared. Cuando ella hace este trabajo, por lógica, tiene que armar andamios para poder trabajarlo sobre la pared, y aún a pesar de su edad no manifestaba dificultad en hacerlo. Y siempre decía que uno debía observar todos los días y... Porque, ¿por qué lo hiciste?, le fue la pregunta. Y la respuesta es, todos los días debemos saber que habitamos en un planeta. O sea, hay otros en este mundo. Ay, mira, claro, cómo no podía ser de otra manera, viniendo de ella, ya por todo lo que me contás, que ella estaba ubicada. Y respecto a eso vamos a ir a ver algo que justamente me conecta con eso, porque ella, me contabas vos que hizo unas zapatillitas y se las dio a los astronautas, se las mandó. Vamos y les cuento la historia. Acá tenemos otra de las historias que habitan en este lugar. Cuando se estaba por hacer el viaje a la Luna, una de las tantas pruebas, mi abuela decía, este seguro que llega, este Apolo 11 llega. Y se anima y envía a los astronautas un zapatito, a cada astronauta, escrito como están lo que estamos viendo y rotos en la punta. Este zapatito tenía un doble significado. Sí. El primer significado que ella le da es el zapatito de la buena suerte. A cada persona que ella enviaba un zapatito, iban identificados con los nombres de las personas y ella manifestaba en lo que escribía dentro del zapatito que era el zapatito que les iba a traer buena suerte. Y además el otro significado, ¿por qué rotos? Simbolizaba el andar del chico de la calle. Cuando ella te enviaba esto, o cuando les enviaba a las personas que se lo pedían, siempre aclaraba que así como uno tiene, hay otros que no. Entonces, no solo la buena suerte,
sino también recordar de manera permanente a aquellos que menos tienen. La humanidad. Exactamente. En el 69, 3 de estos zapatitos son enviados con una carta en donde a cada uno de los astronautas le desea buena suerte. Y en la carta les dice que estos zapatitos simbolizan un hogar para niños. En el proyecto de Nocenta también estaba armar un hogar escuela para los chicos de la calle. Lamentablemente no se pudo concretar, pero sí ella manifestaba esto del zapatito de la buena suerte. En la carta que ella les comenta, les dice: les envío 3 zapatitos que he hecho para cada uno de ustedes, y según el nombre que podrán leer en la suelita, se los repartirán. Tienen un hondo significado porque son el símbolo de un colegio hogar para niños. Con ellos les envío mis mejores deseos de mucha suerte para que mediante la ayuda de Dios puedan hacer este viaje tan maravilloso, tanto de ida como de vuelta. Y les dice además: no sería demasiado atrevimiento el mío si les pidiera que lo llevaran con ustedes a la luna como el mejor amuleto. Ánimo, hombres valientes, volverán de este gran viaje, les desea con todo corazón esta humilde admiradora. Esta caja con estos 3 zapatitos y esta carta debía pasar por 2 aduanas, la Argentina y la de Estados Unidos. Pero ella en un momento de la carta también les pide si cuando está en sus manos tuviesen la bondad de comunicárselo. Quería saber si había llegado. Así es. Y tiene la maravillosa alegría de recibir la carta enviada desde la NASA, en donde uno de ellos contesta y le dice: estimada señora, nosotros queremos agradecer muchísimo a usted los zapatitos hechos a mano en arcilla para conmemorar nuestro vuelo este verano. Totalmente identificados con usted, apreciamos sinceramente vuestro envío. Nuestros mejores saludos, Neil Armstrong, comandante del Apolo 11. El primer hombre que pisó la luna le contesta a doña Nocenta de Pizeta. Qué maravilloso. ¿Y los zapatitos, los regresaron ellos o los dejaron allá? Porque a mí me nace de pensar que lo habrán dejado en la luna, qué hermoso sería, ¿no? Sabemos de que uno de los zapatitos, según nos comentaron, está en el Museo de la NASA, lo cual sería extraordinario poder verlo alguna vez. Y seguramente que sí. O sea, ella pudo leer esta carta, la pudo disfrutar, digamos. Esto fue en el año 1969, cuando el Apolo 11 sale y cuando el Apolo 11 llega a la Luna y cuando el hombre pisa por primera vez la Luna. Además, no solo, digamos, cuento con esta carta, hay muchísimo material de la época, diarios, fotografías, revistas, reportajes. Digamos, la carta es como un cierre en donde podemos hacer de todo este material que existe en este lugar. Sí, debemos destacar que esto en ella despertaba muchísima curiosidad, y no solo el mirar y el escuchar, sino también de algún modo involucrarse. Claro, eso es lo que yo notaba en cada cosa que vos me ibas contando, que siempre estuvo involucrada, porque este tema, hoy estamos tratando el tema de los niños de la calle, fíjate vos que ella, no siendo del lugar y pudiendo apreciar esas cosas, era una persona totalmente humana. Muy sensible, ubicada, realista, entendedora, conocedora. Esa posibilidad que tenemos todos los seres humanos, pero basta con que decidamos conectarnos con nuestra sensibilidad. Jamás ella hubiese negado un vaso de leche, ni ayuda como muchas veces lo ha hecho. Al contrario, permanentemente ha donado esculturas para que las rifen, para que hagan donaciones, para conseguir bonos contribución. Estuvo muy conectada también a lo que hoy llamaríamos una labor social,
que sin ponerse nombre, ni apellido, ni títulos, ni nada, la desarrollaba además como buena cristiana que era. Corralón El Solar es una empresa dedicada a la venta de materiales para la construcción y decoración, con un servicio actual y de calidad. En Corralón El Solar trabajamos con algunas de las marcas más reconocidas del mercado. Ponga al día su casa con nuestra ferretería y materiales de decoración. Nuestro deseo es brindarle la mejor atención. Venga, visítenos y además le facilitamos el transporte en sus compras. Corralón El Solar en Avenida Presidente Perón. Otra de las historias que tenemos no solo en esta casa, sino en toda La Rioja, porque nuestra Rioja es muy rica en un montón de historias y de cosas. Esto de hablar del Caminito como una canción que nos representa en el mundo entero, justamente el autor de la letra de Caminito, don Gavino Coria Peñalosa, si bien no era chileciteño, pero sí vivía acá en Chilecito. Amigo de la casa, amigo de doña Nocenta, amistad que continuó a lo largo de toda la vida, hasta que don Gavino falleció primero y luego murió doña Nocenta. Cuando Gavino hace la letra de Caminito, se inspira en un sendero de la provincia, o sea, es en la provincia de La Rioja, de Olta, un pueblo, un lugar que se llama Olta. En este sendero, él escribe este poema de amor a una señorita que vivía ahí en la zona, y luego, cuando pasa el tiempo, don Gavino, que es autor de muchas otras letras, como El Pañuelito y etcétera, amigo de Juan de Dios Filiberto, le lleva esta poesía que había escrito y Juan de Dios Filiberto le coloca la música. Ahí así fue como nació. Así es como nace Caminito. Participa, como dice esta partitura, dice primer premio, segunda categoría, en un concurso del año 1926. Sí. Entonces, démosle el espacio que merece la letra de Caminito y contemos que la inspiración de la letra es en un sendero de la provincia de La Rioja y que la música sí la coloca Juan de Dios Filiberto, que sí vivía en Buenos Aires, pero que nunca jamás la letra de Caminito se inspiró en la boca en Buenos Aires. O sea que tienen propiedad los riojanos, digamos, del lugar de ser los inspiradores de esta hermosa letra. Así es, yo conozco a sus nietos, en especial a un nieto, Álvaro Coria Peñalosa, que él está llevando una tarea muy importante con respecto a todo lo de don Gavino Coria Peñalosa, y fíjese que ellos cobran los derechos de autor por la letra de Caminito, entre tantas otras. La tumba de don Gavino Coria Peñalosa se encuentra en el cementerio local de acá de Chilecito. En el momento en que justamente don Gavino muere, muchos intelectuales de aquella época vienen a su entierro y hay colocadas cantidad de placas que hacen el homenaje y mencionan sobre este trabajo tan importante que hizo don Gavino, en donde muchas canciones a nivel nacional son letra de Gavino Coria Peñalosa. Qué belleza, la verdad que no pensaba conocer semejante historia, realmente me encanta y es muy muy lindo y muy instructivo porque a medida que van pasando los años uno como que afirma, Caminito la boca y sin embargo ha nacido en otro lugar de la Argentina. Está bien, no importa porque es hermosa la canción y la pueden cantar en el mundo entero. Fíjese que con respecto al tema de nuestras historias y de nuestros reconocimientos a veces equivocados o mal dirigidos, hoy se está haciendo un trabajo muy importante con respecto a Gavino. En el caso puntual de don Gavino, varias canciones que Nocenta cantaba
sobre todo la de cuna, hecha para cuando nació mi papá, es puño y letra escrita de Gavino, en donde la sensibilidad de él siempre está puesta. Ha sido un gran poeta que tuvo la Argentina. Hay libros escritos, El profeta indio, donde Gavino despliega esta autoría magistral con respecto a la poesía. Claro. Me contabas también que él ha escrito varios libros, uno de ellos, recuérdamelo por favor, que no me acuerdo. El profeta indio. Sí. Por supuesto son libros que no son fáciles de conseguir, pero en donde Gavino hace un despliegue extraordinario de poesía. Acá la podemos ver trabajando, es ella la de la foto de abajo, ¿no? Sí, ahí está con una de sus esculturas y trabajando en el lugar donde les mostré, en la cocina de la casa. Me decías que ella era amiga también de la hermana de Waldo de los Ríos. Sí, en esa fotografía, en donde están las tres mujeres estas de a caballo, sí. Inocenta está en el medio y Marta de los Ríos, la que tiene el sombrero, era la hermana de Waldo de los Ríos, el compositor. Eran muy amigas. Acá como la estoy viendo, claro, ha sido una mujer hermosa, porque allá debe haber sido en sus épocas de... Eso es cuando ella llega acá al país. Así llegó ella. Así acá. Llegó ella. Claro. Y luego, bueno, distintas imágenes con sus esculturas también, y imágenes que ella misma, por ejemplo, esa fotografía con el perro, esa es una foto diseñada exclusivamente por ella. Cuando nace mi papá, Gavino le escribe esta canción de cuna y le dice para que le cantes cuando él vaya a dormir. Y de hecho, como él nace en Navidad, una de las estrofas dice: este niñito tuyo, cuídalo muy bien, se parece al mío que nació en Belén. Bajen las estrellas, bajen a mirar a mi lindo niño que dormido está. Por supuesto que refleja el nacimiento, ¿no?, de nuestro Señor, que fue la noche de Navidad, y por eso él la escribe con tanta poesía a esta canción de cuna. Cuando nace mi primera hija, mi abuela me entrega la letra y me dice: trata de cantársela también a tu hija, porque así continuamos con esta tradición de esta letra que es realmente hermosa. Y acá me decías, Claudia, que esto es un cuaderno que ella llevaba siempre anotando cosas que pasaban el día a día en sus recorridas, ¿no? Así es. Dedicada también a la fotografía a lo largo de su juventud, deja a través de la imagen historias que hoy tienen reconocimiento por parte de la comunidad nuestra y de toda la provincia. En este caso puntual, ahí lo vemos a un curandero muy famoso de aquella época, entre la década del 30 y del 40, que era don Pancho Ormeño, o el Pancho de la Cuchilla. Gente de todas partes del país venían a visitar a este señor que tenía mucho conocimiento en cuanto a todo lo que es la parte de yuyos y de preparados. Y bueno, ella toma entre tantas imágenes, en este caso puntual, a don Carlos Piceta, que era su esposo, con don Pancho de la Cuchilla. No hay muchas imágenes de este curandero, porque obviamente estaba muy retirado y en aquel entonces también no muchos tenían cámaras, como tenemos hoy. Pero estas imágenes, junto con otras, fueron prestadas para la publicación de un libro. O sea que lo que ella hacía como tarea normal en su vida, de contar o de fotografiar y a su vez de escribir a quien hacía referencia, hoy sirven para poder colaborar en cuanto a la imagen, por ejemplo, en la publicación de un libro. Claro, o sea, iba contando la historia anticipada ella. Sí, o su presente, como vos bien dijiste, o sea, a medida que ella iba caminando y que le parecía que era interesante, bueno, lo plasmaba en imagen y a su vez escribía sobre el momento que estaba sucediendo.
siempre ella en algún lugar estaba presente con su cámara. O sea, no solo era la señora de la casa, sino que en algún momentito tenía todo listo para que esa imagen quede guardada. Cuando la casa era visitada por algún tipo de personalidad, quedaba la imagen y a su vez un pergamino que hacía firmar a todos los presentes con alguna dedicatoria o no, y bueno, y encontramos firmas también muy valiosas e importantes para hoy, para nuestro hoy, y que en aquel momento también en su estado contemporáneo lo eran, gobernadores, escritores, etcétera. Esta última cena ella la hace entre el año 1979 y 1980. 74 años tenía doña Nocenta cuando empieza a trabajar en esta obra, que bueno, solo le lleva 8 meses, con algunas dificultades. Las piezas estas son grandes, son pesadas, cuando llegan al horno, generalmente era un horno muy simple el que ella utilizaba, entonces en más de una oportunidad la pieza reventaba y volvía a tener que hacerla de nuevo. Ay, en el caso del Cristo, por ejemplo, 4 veces se rompe en el horno hasta que en la 5ª vez logra sacarlo y que digamos que esté la pieza entera. Esto es un homenaje permanente de ella por el gran amor que tenía con Jesús. Era una seguidora fiel, no solo de lo que estaba escrito, sino de la fe que ella sentía que se inspiraba a través de nuestro Señor. Siempre cuando hablaba en cuanto al tema de esta pieza, de toda esta última cena, lo hacía con mucho cariño, porque cada apóstol está representado de acuerdo a lo que figura en la Escritura y por supuesto también de cómo ella se imaginaba. Tenemos el caso del Judas, que es el único apóstol que no mira al Cristo. La mirada del Judas está dirigida a otro lugar, el perfil del Judas es diferente al de los demás, y además ella se toma la atribución de colocarle una bolsa que simboliza las piezas con las cuales fue traicionado Cristo. O sea, ella puso su impronta también de lo que ella sentía, cómo podía haber sucedido, ¿no? Exactamente, ella dice, fui atrevida al tomar esta decisión de colocar algo en el Judas que por supuesto no está descrito en la Biblia, ¿no? En la palabra. Y otra cosa que le coloca también al Judas es el hombro descubierto. Todos los demás, si uno observa, tienen sus hombros cubiertos. En el caso del Iscariote, no, está descubierto el hombro. Eso habla también de el desafío de aquel cuando uno dice que algo no importa, muchas veces solemos levantar el hombro. El hombro gesticula a veces La conformidad o desconformidad, digamos. No, y el no importarte. El qué me importa, cuando uno hace qué me importa, generalmente levanta el hombro. Sí. Entonces ella carga ese hombro y lo deja al desnudo diciendo que ese Judas, ante lo que iba a hacer, no le importaba. Por eso es muy claro, muy figurativo lo del hombro y lo de la bolsa con dinero. ¿Color es natural este color que tienen las imágenes? Es una pátina que ella daba, o sea, la arcilla que utilizaba es arcilla de acá de la zona, de un lugar que se llama Los Colorados. Se traían a veces 3 camionadas al año, en donde en un pozo ella colocaba esta tierra con agua y dejaba que se pudra. A veces no se podía pasar por ahí del olor a descomposición que tenía esta arcilla. Lo que le atribuía ella es que cuanto más descompuesta estaba,
mejor era la calidad luego para poder amasar y trabajarla. Le quitaba todas las piedritas, todo lo que pueda tener, porque una vez que eso va al horno, generalmente al quedan restos de aire, claro. Eso hace que, bueno, con el contacto con el calor, las piezas se rompan. Claro. Así que en este caso... O sea que le tenía que hacer todo un barrido, digamos. Todo un barrido, una limpieza y el tratamiento que necesitaba este tipo de arcilla para poder trabajarla. Una vez que ella las cocinaba, ella decía, soy autodidacta, o sea, puedo hacer lo que quiera, no tenía academia. Por lo tanto, misma iba probando qué funcionaba y qué no. Por eso vemos distintas coloraciones, porque le colocaba una pátina con algún tono y hacía que, bueno, que digamos que queden de esta manera. Hoy por hoy estamos hablando de que si bien algunas piezas han sufrido deterioros, que es normal en cuanto al tema de la arcilla, porque la arcilla sigue trabajando, claro. La arcilla se contrae y se dilata ante inclusive los cambios bruscos de temperatura. Las arcillas no son algo muerto, no, digamos, es algo que siempre está. Sufre los cambios bruscos de temperatura, entonces tenemos que tener mucho cuidado con respecto a esto y lograr una temperatura estable para que este tipo de piezas pueda seguir manteniéndose. Claro. ¿Y a qué temperatura es lo que más o menos se mantiene esto? ¿A qué grados así normales, digamos que pueda? Acá no hay calefacción, no hay nada. No hay nada. Bueno, sí tenemos todo vidriado el lugar y lo óptimo son 20 grados, 18, 20 grados, en donde de todos modos está muy bien controlado el tema del ingreso de la luz. Cuando hay demasiado sol y luz se cierran todas las cortinas para que eso tampoco no deteriore ni las fotografías ni lo que se expone acá. Son detalles con los cuales uno en cualquier lugar que tenga una muestra de lo que sea tiene que tener en cuenta este tipo de cosas para que no sean contraindicadas para el mantenimiento. Claudia, yo la verdad que de mi lado te agradezco, pero muchísimo todo este cuento maravilloso que me hiciste de tu abuela, pero que sos vos. En realidad creo que hoy ella, Nocenta, está presente en vos con toda su impronta, con toda su belleza de persona que ha sido. Amás este espacio y por el entusiasmo que ponés con todas las cosas que nos has enseñado de ella, que hoy las cuidas vos, como decías, pero bueno, yo realmente te agradezco muchísimo el haberme dejado ingresar en tu casa con todas estas cosas. Bueno, muchísimas gracias, y yo te lo resumo en una sola palabra. Esto, o sea, es amor, y es el amor de una nieta hacia su abuela. Bueno, esto es para el programa Costear Cotidiano de Canal 2 de Santa Elena. Y yo te agradezco, Claudia, el hecho de haberme permitido ingresar, como decía, en tu casa y mostrar toda tu historia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, vaya un abrazo grande desde aquí a todos los que estamos involucrados en ver, en oír, en prestar atención a este tipo de historias, porque esto hace a nuestra Argentina. Nosotros somos parte de estas pequeñas historias que se van contando en cualquier lugar de nuestro país y seguramente cada historia tiene algo que nos deja, que va directo a nuestras emociones. Así que gracias a ustedes por haber invertido su tiempo en este lugar. Gracias, muchas gracias. Autoservicio El Buen Vecino. Desde hace 50 años es tu mejor elección para que ahorres. En El Buen Vecino encontrarás productos de primera necesidad a precios de mayorista, carnes, verduras, bebidas y un sinfín de productos para la venta al por mayor y menor. Autoservicio El Buen Vecino. Estamos ubicados en calle Lisandro de la Torre 820, al lado del Club Cambacoa, trabajando siempre para servirle mejor.
perfume de camalote que lleva la correntada, y un nutriero en su canoa va tirando de arribada. Con el pucho entre los labios, sombrero de ala quebrada, se va a recorrer las trampas que ayer las dejó caladas.